Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillem. Buenas tardes, buena tarde, Chesco. Buenas tardes de nuevo. Y tenemos también a Ignasi Carrera. Buenas tardes, buena tarde, Ignasi. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esa sentencia del Tribunal Constitucional Español que limita la aplicación del impuesto de plusvalía. Aún no se sabe muy bien cómo va a afectar, si va a ser retroactiva, si no lo va a ser, cómo va a afectar a las diferentes ventas, si las ventas que se hagan a mayor valor del de la compra se va a seguir aplicando la misma revalorización hasta ahora o no. Lo que sí que está claro es que las ventas que se hagan a pérdida ya no se va a aplicar este impuesto de plusvalía y hay que esperar ahora a que entre en vigor la nueva regulación. Va a ser un tema sumamente interesante este de la plusvalía y además deja en una situación crítica a los ayuntamientos de cara a su financiación. Ha habido muchísimas críticas respecto al impuesto de plusvalía, ya que hay mucha gente que ha vendido sus inmuebles y que se ha visto en la tesitura de vender por debajo del precio de adquisición y que sin embargo ha tenido que pagar una cantidad muy importante por este impuesto de plusvalía, algo a todas luces injusto. Y vamos a hablar también de la situación de las emisiones de deuda en España. El año pasado ya sabemos que se emitieron 220.000 millones de euros de deuda bruta. Tenemos también unas emisiones muy fuertes por parte del sector privado, básicamente el IBEX 35, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que pasaría en caso de que la eurozona se deshaga, porque una vez más siguen surgiendo negras sombras sobre el futuro de la eurozona. Grecia se encuentra en una situación límite. Tenemos ahora mismo controles de capital en Grecia. Tenemos una corrida bancaria en Grecia a pesar de que los ciudadanos tienen limitada su disponibilidad de efectivo a solo 1.800 euros por mes. Ahora mismo Grecia no llega a un acuerdo con los acreedores y ya se está planteando una vez más que pueda producirse la salida del euro de Grecia, a no ser que el Banco Central Europeo, que la eurozona, acuda una vez más al rescate, pues para preservar la integridad de la eurozona, que no para ayudar a los griegos, porque está claro que esta no es la misión de la eurozona, ni entienden ellos que sea su misión. Empezamos pues con el tema de la plusvalía. Ignasi, ¿qué te parece a ti esta sentencia del tribunal? ¿Qué te parece la situación que están viviendo los propietarios con el tema de la plusvalía municipal? Es un tema que, como he dicho, pues ha sido muy injusto muchas veces, porque había gente que tenía que pagar a lo mejor 3, 4, 5.000 euros por la venta de un inmueble que tampoco es que tuviera un gran valor. O precio, entonces tienes una minusvalía, ¿no? Te tendrían que pagar el Estado dinero, ¿no? Pero los ayuntamientos, la normativa municipal entendía que siempre subían los precios, a una media del 3,5% anual. O sea, ellos calculaban entonces no es una plusvalía, es un cálculo que los ayuntamientos hacen de una supuesta plusvalua. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Bueno, a mí podríamos decir muchas cosas, ¿no? Del tema de la vivienda, que yo creo que es el tema clave, lo que se demuestra otra vez más con esta medida es la actitud de la administración pública de simplemente de coger recursos, ¿no? Es decir, es una medida que simplemente muestra un poco la actitud de la administración pública de que va a la suya, de que le importa un bledo al mercado inmobiliario cuando es el mercado clave para el bienestar de tantas personas. O sea, el mercado de la vivienda es lo que está generando, una de las cosas que está generando más malestar a muchísimos españoles, ¿no? Y hablamos el otro día 400.000 desahuciados, que no es poco en 7 o 8 años, ¿no? Pero aparte, los dolores de cabeza que la gente tiene cuando se cambia de vivienda y cuando vas justo de dinero, ¿no? Para pagar una hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esta actitud de los ayuntamientos de ir a sacar dinero
donde más duele a los ciudadanos, o sea, a mí me parece lamentable, sinceramente, ¿no? Es decir, y aparte, aparte, es decir, como siempre, juegos de palabras de plusvalua, porque eso no es una plusvalua. Es decir, que tú cuando has tenido una minusvalua te cobren el imposte de plusvalua, pues parece como un juego de palabras de chiste, pero es un juego macabro, ¿no? Es decir, el que si los ayuntamientos fueran un poco, luego los ayuntamientos salen los políticos hablando de ética, de transparencia, pues si fueran un poco transparentes, el ciudadano que pierde dinero con la compra y venta de su vivienda, pues le tendrían que pagar un porcentaje de impuestos de los que el ciudadano ha pagado por ellos y ha perdido. Si los ayuntamientos tuvieran un poco de ética y un sentido del fair play económico, ¿no? Porque, entre otras posibilidades, se podría interpretar de que esa ciudad o ese trozo de calle donde tú tienes la vivienda y ha perdido piso, a lo mejor es que el ayuntamiento no la está cuidando muy bien, ¿no? A mí me parece bien que haya un impuesto de plusvalua siempre y cuando no sea solo por motivos recaptatorios, siempre y cuando sea de una plusvalua real. Es decir, si se hiciera con beneficios ayudar a la gente que no tiene vivienda y ayudar al que está pagando esas plusvaluas, pues sería una fórmula de ayudar a la gente, pero es que no es así, es un impuesto para pagar a toda una serie de políticos para que puedan vivir bien y para pegar una serie de administración ineficiente que tienen los ayuntamientos y no sirve para ayudar a el comprador del piso que está pagando toda la especulación y que va a pagar muchos días sin dormir para pagar esa hipoteca imposible, ¿no? Y es una pena que cualquier cosa que se hace en España, en el sitio donde más duele, los ayuntamientos, el gobierno, se dedican a hundir más a la gente que realmente lo está pasando mal, porque es un problema, o sea, esto no es economía abstracta, eso es el problema real del bolsillo de muchas familias. Y ya vemos lo que hacen los ayuntamientos, ¿no? En vez de, si esa plusvalua, tú me dices que la sacan para ayudar al comprador del piso o a la gente que tiene menos dinero a la hora de comprar pisos para ayudarles a equilibrar el precio del piso, me parecería bien, para que no se especularan los pisos, pero es que esta plusvalua no tiene ningún interés en frenar la especulación inmobiliaria. Es simplemente recaudatoria, ¿no? Con lo cual... Chesco, por lo menos de vez en cuando la justicia parece que es un poco justa, ¿no? Y no da la razón siempre a los mismos. Menos mal, estamos viendo algunos ejemplos últimamente y aunque todavía deja mucho que desear. Años. Sí. Sí, perdona. Chesco, adelante. Coméntanos, ¿qué te parece? Bueno, es que hay algunas cosas que son sangrantes y lo de las plusvalías ya es una cosa dura y sangrante desde hace ya muchísimos años. Las plusvalías, a todas luces, en según qué productos básicos, y la vivienda lo es, para la mayoría de la población es un impuesto absolutamente injusto. Las plusvalías tanto si ganas como si pierdes. Entre otras cosas porque al ser un bien básico tan difícil y costoso para la mayoría de la población, resulta que se convierte la vivienda se ha convertido en muchos casos digamos en un ahorro al cabo de los años para esos contribuyentes. Entonces, lo único que haces con las plusvalías es seguir la sangría. Yo esta mañana estaba almorzando y veía, siempre me gusta apoyar, porque luego me llaman, dicen que esto es cuñadismo, pero me hace gracia porque no es así. Yo simplemente a datos reales apoyamos con experiencias propias lo que pasa, ¿no? Y lo que ves. Yo estaba viendo en Cortes, creo que era Cortes de la Frontera, tenían, no sé si la Antena 3 o Telecinco la tenían puesta en el bar. Y estaba viendo mientras almorzábamos ahí, como en un ayuntamiento, resulta que tenían, en un ayuntamiento de 3.000 habitantes aproximadamente, creo que haber entendido, tenían más de 300 personas metidas en el ayuntamiento a trabajar. Resulta que llevaban 6 meses sin cobrar. Los funcionarios del ayuntamiento y los demás empleados públicos. El 10% de la población trabajando en el ayuntamiento. No sé si nos damos cuenta de esto. Claro, sí. ¿Qué pasa en ese ayuntamiento? Pues que el latrocinio es tan brutal en general
de las redes clientelares que se forman, que al final tienes que depredar allá donde puedas. Y al final, siempre que un ente público crea una depredación descontrolada, al final acaban siempre pagando justos por pecadores. Siempre, siempre y en todo lugar. Porque nunca llega. Los que tienen más dinero jamás acaban pagando igual que los que tienen menos y menos medio. Por lo tanto, el tema de la plusvalía y cuanto más, cuando tú vendes tu piso y encima pierden dinero a pérdidas, es que era absolutamente, es que era tan sangrante la injusticia que yo creo que no han podido ni negarse a la realidad, a aceptar que no se puede sangrar así a las personas. Y simplemente ha sido eso, que era tan flagrante que además yo creo que como hablábamos el otro día, desde que la Unión Europea está detrás de todo esto, al final, en algún otro sitio donde no hay tanta, entre comillas, connivencia con el gobierno y con los según qué estamentos, pues desde allá igual al final habría llegado y hubieran dicho, señores, ustedes se han equivocado, que no ven que esto es injusto y hubieran fallado en contra. Entonces, yo sinceramente, es una gran noticia, pero no es una alegría completa. La alegría completa es que se eliminen las plusvalías. Punto. Sí, yo lo tengo muy claro. Pero es que el problema de fondo, como decías, Chesco, es que está tan mal gestionado el sector público español que va intentando sangrar donde puede. Y ahora le han prohibido eso, y esos ayuntamientos, porque esos ayuntamientos, si hacen este sangraje, es porque el alcalde dice, no me salen las cuentas, voy a sangrar a la población. Y como ahora la justicia les ha prohibido eso, van a pensar otra cosa para poder sangrar a la población en otros aspectos. Por supuesto, el problema de fondo es cómo se administra y se gestiona el dinero público. Y a ver si en España alguna vez se empieza a debatir cómo se gestiona el dinero público, que es que el problema de España es que siempre falta dinero público. Entonces, o hablamos todos y nos ponemos de la causa de fondo. Está bien, esta sentencia está muy bien porque tapas un parche, pero el problema de fondo y el run de fondo de los alcaldes va a seguir el mismo, porque están buscando fórmulas de seguir cobrando más impuestos y de sangrar más. Es decir, ¿cómo se gestiona el dinero público en los ayuntamientos? A ver si algún día se habla. Yo oí esta mañana esto de cortes de la frontera y resulta, más datos, porque luego me he puesto a mirar, resulta que el ayuntamiento se debe casi 12 millones de euros. Un ayuntamiento de 3.000 habitantes, es que no estamos hablando tú divide 12 millones de euros entre las personas puras y los que pueden pagar normalmente serán un tercio aproximadamente, serán mil y pico personas, 1.800 personas aproximadamente, pues divide entre 1.812 millones de euros. Es una burrada. Pero esto no pasa solo en cortes de la frontera, es que pasan en miles y miles de ayuntamientos de España. Y claro, se inventan miles de impuestos y tasas y normativas, historias para hacer una absoluta depredación de las personas que pueden pagar. Siempre me gusta poner énfasis en esto de las personas que pueden pagar, porque lo sé que no pueden pagar, no pasa nada. ¿Me entiendes? En este país lo mejor del mundo es no poder pagar. Fijaos qué fuerte lo que estoy diciendo, pero o poder demostrar que, o parecer que no puedes pagar. Entonces, aquel que por narices tiene que pagar porque tiene algo, que sepas que va a ser totalmente depauperado. O sea, es insoportable. Y lo de la plusvalía, que tampoco hay mucho que hablar aquí. Ya yo lo digo. Simplemente es un impuesto absolutamente injusto. Es un impuesto que tú compras una vivienda que en el año, no sé, 90 valía 10 y en el año 2000 vale 15 o 20. Es igual lo que valga. Es que es como el nivel de vida. Es que luego, si tú quieres vender... Yo sí estaría a favor de gravar el incremento, digamos, especulativo de una vivienda, pero es que el uso final es malo. Es decir, yo creo que el incremento de una vivienda, que por ejemplo, imagínate que tú tienes un piso y el ayuntamiento justamente te ha arreglado la calle de delante, pues es justo
de que parte de tu incremento de tu valor de la vivienda vaya a pagar eso. Pero es que el Pero problema... vamos a ver una cosa. Pero es que tú no has pagado los impuestos para pagar la calle delante. Sí, pero bueno, pero se puede ajustar entre ciudadanos de que hay, si tú tienes la suerte de que tu vivienda, porque el ayuntamiento ha hecho algo o por circunstancias, las que sean, ha incrementado su valor exponencialmente, yo entiendo que eso se puede grabar, esa especulación. O sea, Pero vamos a ver. estás grabando la especulación, Vamos a ver estás grabando la especulación de una vivienda, estás grabando un rendimiento que tú tienes de no hacer nada. Es decir, vale, tú compras una vivienda, tú compras una vivienda, ¿vale? Compras una vivienda y la vendes en el año, la compras en el 90, la vendes en el 2010 sí. Y resulta que valía 10 y ahora vale 20. Sí. Si tú calculas la inflación, etcétera. Evidentemente, el valor añadido sobre la inflación, eso está claro, que no perdas poder adquisitivo. Y también tendría que ser y viceversa. Si tu valor de la vivienda ha perdido dinero, también si el ayuntamiento te cobra cuando tu piso aumenta de precio, también te tendría que pagar cuando disminuye de dinero. Es decir, el ayuntamiento, pero es que eso es el problema de la administración pública, es que solo cuando a ti te sale bien algo te graba y cuando te sale mal te da por saco. Y eso no es forma de tratar al ciudadano, a mi modo de ver, de una administración moderna. Y eso al final pagas que nadie quiera ser empresario, nadie quiera ser autónomo, etcétera, etcétera. Porque claro, si tú inviertes 30.000 euros, te sale mal, el gobierno no te devuelve un duro de los impuestos que has pagado, bueno, a veces sí, en algunas cosas sí, pero bueno, te cuesta un montón, pues oye, con las viviendas podría pasar lo mismo. Si cuando tú una vivienda, tú la vendes, o sea, Chesco, no se trata para el caso del valor del poder adquisitivo, pero sí hay casos de viviendas, por lo que sea, porque han hecho una parada de metro al lado de tu casa, pues esa vivienda ha duplicado de piso y eso pasa. Pues a mí me parece bien que el gobierno... Vamos a ver, Nasi, pero tú has pagado con los impuestos que pagas anualmente, has pagado todo eso. A ver, la gente que paga plusvalías, una persona de una renta normal y corriente, la clase media, que ha comprado un piso hace 20 años y lo vende ahora, es que tú te pones a calcular y dices que ha ganado este hombre. Tampoco ha ganado tanto. Sí, pero es que a veces no se ha ganado. Pero lo más sangrante, sabéis, es que estos impuestos tienen que ser tan altos para la pequeña propiedad porque la gran propiedad muchas veces se organiza de manera que finalmente no paga estos impuestos. Por ejemplo, sabéis que las fundaciones, por ejemplo, tienen, según datos oficiales, casi 20.000 millones de euros de patrimonio y muchas veces sabemos que los grandes patrimonios se organizan en torno a fundaciones, de forma que de esta manera funcionan, evitan impuestos de transmisiones y evitan impuestos sobre la mayor parte de los impuestos sobre sociedades, porque las fundaciones tienen impuestos muy reducidos, siguen controlando el patrimonio y el capital y es la forma que han encontrado muchas veces todos estos ricachos de evitar todos estos pagos de impuestos. Y bueno, es el latrocinio de las clases medias. Pues justo lo que te acabo de explicar antes, que al final este tipo de imposiciones y de impuestos y de tributos acaba ¿quién? Depredando y pagan justos por pecadores. O sea, siempre que tú haces un impuesto general sin progresividad, acaban pagando justos por pecadores. Siempre, porque el rico tiene medios. El rico tiene medios. Ya os explicamos aquí un día cuántos medios hay, sociedades, fundaciones, sociedades extranjeras que tienen patrimonio aquí y además desgravan porque es una inversión. Es que... Bueno, porque para los ayuntamientos es muy fácil poner normas para que pague la gente normal que no tiene medios, como dices tú, para escaparse. Y en cambio, hacer el esfuerzo de poner normas para que los ricos paguen, eso cuesta un montón, porque los ricos además tienen más medios. Con lo cual, pues como... ¿Por qué no puedes? Bueno, pues como los alcaldes no les gusta complicarse mucho la vida, pues ¿qué haces? Vas a apretar al que sabes que puedes apretar y al rico no lo aprietas, ¿no? Lo primero que hay que hacer para no tener que poner impuestos injustos es gestionar mejor. Bueno, ese es el tema. Lo primero. Los alcaldes lo primero que tienen que hacer, y es que esto podemos irnos a cualquier ayuntamiento de cualquier sitio,
es que prácticamente el 90% de los ayuntamientos de España. Sí, Vete a cualquier ayuntamiento, a cualquier sitio y verás los problemas que hay. es lo que verás que digas. Sí, perdona, Chesco, ¿qué es lo que hemos comentado en Madrid? ¿Cuál es el mérito del Ayuntamiento de Madrid? El mérito fundamental, que han dejado de robar. Y gracias a eso hay ese superávit tremendo que hay, y pueden gastar más en proyectos sociales y sigue habiendo superávit. Bueno, pero ya no es solo eso. Es que ya no es de que dejes solo de robar, sino que tengas la responsabilidad de saber cuál es el volumen y la dimensión que puede alcanzar un ayuntamiento, que yo creo que nunca tiene que ir más allá de lo que ese ayuntamiento ingresa, de lo que puede ingresar, y que el ingreso de ese ayuntamiento no lacre la economía de la ciudad. Quiero decir, eso también va relacionado la renta de los ciudadanos va relacionado en un problema de conciencia del votante que no penaliza el endeudamiento de los ayuntamientos, ¿no? Eso el votante realmente lo valora poco, ¿no? O sea, hay muy poca cultura económica en la sociedad española. Mirar el alcalde, mira, es que el alcalde ha hecho eso, ha hecho lo otro, Bueno, ya, pero se está endeudando. Es decir... mientras no toca... Mira, mientras haya deuda... Mira, luego hablaremos de la deuda, me parece. Pero si el votante no penaliza al político que se endeuda... Porque no le toca, porque vivimos en una burbuja. Todo el que puede pagar, el 90% de la gente que puede pagar. En este país hay 16 billones que directa e indirectamente viven del Estado. Mientras ellos pueden cobrar, no hay problema ninguno. ¿Qué problema puede haber? Mientras ellos cobren, no hay problema. Viven en una burbuja, no acaban de ver el problema. El problema cuando viene, como ha pasado en ese ayuntamiento que os estoy explicando. ¿Cuándo ha llegado? Cuando han visto, coño, es que en este ayuntamiento han contratado más gente a la cuenta, no tiene dinero y nadie nos puede arreglar el problema. Ahí es cuando la gente se empezará a dar cuenta. Ahí es cuando la gente empezará a tomar conciencia. Pero yo no sé si es algo el carácter latino, pero siempre vamos todo a última hora. Cuando tenemos el problema ya con el agua al cuello, entonces la gente se empieza a mover de cómo se ha gestionado. Cuando son muchos años. Es decir, esto de la deuda es la gota malaya de cada año me endeudo de 1 millón, cada año me endeudo de 1 millón. No pasa nada. Bueno, al final llega un día que sí que pasa. Que o bien no pagas, o bien tienes que sangrar a tus ciudadanos, o todos los problemas que hay. Bueno, sí, perdona, Chesco, yo creo que ya podíamos ir pasando, ya que estamos hablando de endeudamiento y de deuda. A este tema, Juan Carlos. ¿Perdón? ¿Me dejas añadir algo a este tema? Sí, claro. Es un poco una variable, pero yo creo, y a ver cuándo se habla de eso, que a lo mejor el mercado de la vivienda hay que poner unas cuotas de precios fijos y de los alquileres también, ¿eh? Hay que hacer los ayuntamientos... nos equivocamos. Unos baremos y a ver cuándo empezamos a controlar el mercado de la vivienda, porque esto es una desfachatez, que el precio de la vivienda o el alquiler de una vivienda supere el salario mínimo, supere el salario medio. O sea, lo que está pasando con la vivienda, o realmente se ponen cotas, o esto... el problema no viene por ahí. No viene por ahí el problema, Ignasi. El problema no va por ahí. Hay que atacarlo por todos sitios, y ese es uno de los sitios. En los ayuntamientos tendrían que poner baremos y poner límites a los precios de venta y a los precios de alquiler. Si no, siempre estamos igual. Yo sinceramente, en vez de cobrar plusvalías, en vez de depredar tanto los ayuntamientos, en vez de todas esas cosas, yo abogo por algo que me llamarán radical. Pero yo soy así. Yo creo que la vivienda en España, los medios tienen los ayuntamientos, las administraciones públicas y el dinero, fíjate lo que os digo, y esto una vez lo estuvimos hablando, no sé si fue el año pasado, hablé un poco de un programa de cómo poder hacerlo. Hay medios y dinero para poder hacerlo. Hay medios y dinero. Cada español debe tener garantizada una vivienda per se. O sea, es que no tiene por qué no tener cada español la vivienda. Viene por ahí. Pero, Chesco, si las viviendas ya están hechas, hay viviendas, en España hay viviendas de sobras para todos. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que acumula viviendas y hay gente que está con el agua al cuello. Con lo cual el precio de mercado es abusivo. Vamos a decirlo claramente, el precio de mercado de la vivienda es abusivo. Y el Estado opone, y aparte es abusivo por culpa en buena parte del Estado.
pues el Estado tendría El que hacer otro una día- política de revertir todo el mal que ha hecho y poner unos topes y unas cotas a los precios de la vivienda. Mira, el Y otro día Blackstone, un fondo de inversión inmobiliaria inglés, eh, compró un montón de viviendas del Banco Bilbao Vizcaya. Me parece que desembolsaron unos 500 millones de euros, quiero recordar. Bueno, claro, ¿por qué no lo hicimos nosotros? ¿Por qué no lo ha hecho el Estado español? bueno, ¿Por qué no lo ha hecho el porque Estado el español? Estado, es que el Estado está apoyando toda esa burbuja inmobiliaria. Efectivamente, o sea, Black Store compra, y cuando hablan del Bilbao Vizcaya, recordemos también otra historia. El Bilbao Vizcaya. ¿Y por qué el Bilbao Vizcaya vende a bajo precios estas Ahora, viviendas? Ignasi, pero deja que esto es importante. Pero es que el Bilbao Vizcaya no es las viviendas del Bilbao Vizcaya solo. Es que es de las fusiones y es de las adquisiciones del Banco Bilbao Vizcaya. O sea, todas las entidades que ha adquirido el Banco Bilbao Vizcaya han creado un parque de viviendas que luego el Banco Bilbao Vizcaya vende a Black Store. Y eran entidades las que se quedó el Bilbao Vizcaya por €1, entidades quebradas y entidades rescatadas. Es que esto es muy importante y es muy importante entenderlo para que se vea el nivel de latrocinio en el que está el Estado español y que no nos damos cuenta. Lo digo para aquellos que luego en los programas dicen que no damos datos. Sigo dando datos. Seguimos dando datos. Hace un mes o así, mes y pico, se acepta desde el gobierno, se acepta y se avisa de que van a haber más de 120.000 millones de euros, porque sumamos estos 60.000 a los otros 60.000 que ya se dijeron que eran irrecuperables, de la banca. Se acepta y se avisa que del banco malo, tienen 160.000 millones de euros en riesgo, que se irán vendiendo poco a poco. O sea, fijaos hasta dónde va a llegar todo esto. Quiero decir, gran parte si la deuda española, la deuda pública española está en 1.000.000.000 y pico de euros, 1.200.000, 1.300.000 millones, dicen que es 1.000.000.000, es mucho más. 300.000 millones de euros se los va a llevar el mercado en rescatar a la banca. De 250 a 300.000. Acordaos lo que os digo hoy. Y este rescate. ¿Cómo hubiera afectado al mercado si el Estado no hubiera ayudado a los bancos y los bancos se hubieran visto apretados a vender las viviendas que tienen para poder pagar sus deudas? A vender a bajo coste sus viviendas. ¿Qué hubiera pasado? Te lo voy a explicar. Hubiera pasado lo siguiente. Si en vez de rescatar el Estado a los bancos, hubiera rescatado el Estado a los ciudadanos, ahora mismo el Estado, 1, tendría un parque de viviendas, que es un valor. 2, el negocio lo hubiera hecho el Estado y los ciudadanos. Y 3, no estaríamos asistiendo a este latrocinio, porque es que yo rescato, me quedo sin nada y el negocio lo hace el banquero. O sea, es que es absurdo lo que está pasando. Y luego la deuda no serían 250.000 millones de euros, porque mucha de la gente que ha sido desahuciada y depauperada y que nos hemos quedado sin nada, aparte de tener el valor contable de esas viviendas que valen un dinero, aparte podríamos tener ingresos de toda esa gente. Llámales alquileres, entre comillas, como dicen por ahí, que me sabe a cuerno quemado cuando dicen eso, alquileres sociales, todo lo alquileres social, pero bueno, alquileres asumibles, diríamos, ¿no? De toda esa gente, y serían unos ingresos del Estado que podría pagar en parte ese rescate, esos millones que se han puesto. De ahora no podemos pagar nada. Ahora no pagamos nada, pagamos esos millones más los intereses. No tenemos ningún ingreso a través de eso. Y el negocio lo han hecho los banqueros, con las entidades rescatadas. Por lo tanto, y si queréis pasamos a otro tema, pero vamos. Sí, podemos pasar ya al tema de la deuda.
¿Cómo os parece, cómo te parece, Ignasi, que va el tema de las emisiones de deuda pública? Siguen en prácticamente máximos históricos, por encima de 200.000 millones por año, 2 años consecutivos, y este tercer año, el 2017, pues previsiblemente vamos a superar también los 200.000 millones de euros de emisiones de deuda. Sigue comprando el Banco de España muchísimo dinero. 67.000 millones de emisiones del Tesoro ha comprado el año pasado, y gracias a eso pues se están manteniendo los tipos de interés de los bonos, lo cual nos lleva a unas perspectivas negrísimas en caso de que se cumplan esas previsiones que ahora comentaremos de que podría deshacerse la eurozona. Adelante, Ignacio. Bueno, a ver, el tema de la deuda es, digamos, como la verdad impepinable escondida, ¿no? Es decir, yo te puedo explicar que mi negocio va fantásticamente bien, que soy muy guapo, etcétera, etcétera, pero si luego tú puedes ver que estoy pidiendo dinero del banco y sabes la cantidad de dinero que estoy pidiendo, pues la verdad que es un poco sospechoso, ¿no? Estas cifras también son un poco complejas porque imagino que renovación de deuda también. Claro, claro, solo hay 37.000 millones de emisiones nuevas. La mayoría, desde luego, son emisiones, son renovaciones de deuda. Ya, bueno, 37.000 millones, si lo miramos a qué equivale del PIB, ¿no? 37.000 millones de nueva deuda. Si esta cifra económica, esta cifra la miramos al PIB de qué región, o a lo mejor equivale al PIB de alguna región española, ¿puede ser o no? Pues sí, teniendo en cuenta que más o menos es el 3,5% del PIB español, por cualquier región que tenga esa cantidad de población, o sea, 1,5 millones de habitantes, no sé qué. Navarra, Sí, sí, Navarro, ¿no? sí, sí. Pues si cada año el Estado se pone a deber todo lo que produce Navarra en un año, de aumento, ¿no? Porque eso es el aumento, pues nos podemos imaginar de que hay un problema muy grande en la economía española estructural, ¿no? Mientras no sea capaz de desendeudarse, estaremos siempre con el agua en el cuello, ¿no? Es decir, esos son lo que se llama perder, perder la soberanía del Estado, ¿no? Es decir, y lo que significa que hay otros señores que cada vez son más ricos, es decir, cada vez que el Estado español es más pobre y debe más, significa que hay unos multimillonarios que todavía son más ricos, que imagino que van a llegar con esos fondos de inversión, que luego van a venir a España y se van a quedar lo más productivo de España, con lo cual se agrava todavía ese círculo vicioso negativo en el que llevamos desde hace años, ¿no? Y la situación económica europea y española, el caso de Grecia es evidente, ¿no? Cuando un país todo lo bueno lo compran los que te están metiendo el dinero por detrás, pues es que estás perdido. Lo único que vas a hacer es que vas a acabar viviendo con el agua al cuello, ¿no? Que es lo que les pasa ya. La realidad de muchos ciudadanos españoles encaja perfectamente con esos datos de que hay mucha gente que vive con el agua al cuello, ¿no? Pues España como país está con el agua al cuello, se refleja en la vida de muchos ciudadanos de la calle española que viven con el agua al cuello. Y, y así vamos con esta deuda, ¿no? Y tiene pinta de que vamos a seguir muchos años así, ¿no? Pero también creo, como decimos aquí, que la ciudadanía se informa poco de esto, valora poco esto, y eso también es una responsabilidad de los ciudadanos, que hay un pasotismo muy grande en estos aspectos económicos, porque son aburridos, porque lo que tú quieras, pero es que eso determina la vida de los ciudadanos españoles en los próximos años, y la gente ni se informa ni se interesa, lo ve aburrido, lo ve tonto, y se profundiza poco, ¿no? Porque en los periódicos sale las noticias más importantes que afectan más a los ciudadanos y que afectan más al país, que probablemente es esta, sale en la página 40, y la gente ni la lee ni se interesa, ni a lo mejor es que el problema es tan gordo que ya no queremos mirar, ¿no? Pero es que hasta que España no tenga una gestión que no sea deficitaria, el peligro es que si las cosas se ponen mal, hay mucha gente que lo va a pasar muy mal económicamente, ¿no? Y es lo que pasa en este país, ¿no? Chesco.
¿Qué te parece también ahora que se está viendo lo que está pasando en Grecia? Se ve que el riesgo de ruptura de la eurozona continúa. Llevamos ya 7, 8 años de agonía con el tema de la eurozona y esto sigue sin arreglarse. En algún momento tiene pinta de que va a estallar el tema, que desde luego es un riesgo tremendo el que tenemos con estas emisiones tan grandes de deuda. Bueno, yo soy o pienso que para este año la emisión de deuda será mayor que para el año pasado, aunque parezca descabellado a priori, porque simplemente por los precedentes. Tenemos precedentes que hacen sumar cantidades importantes para principios de año, precedentes de finales de año y problemas y coyunturas que se dieron a final de año y que se tendrán que pagar durante este año. Entonces, no serán 220.000, serán más. Además de que serán más, esto, yo recuerdo hace 3 o 4 programas que solo para empezar este año necesitarían unos 50.000 millones. Bueno, vamos a llevar unos 44.000, me voy a equivocar en 6.000. Pero dadas las cifras en las que nos estamos moviendo, 6.000 millones tampoco no es una gran cantidad, aunque suene muy duro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues muy fácil. O sea, ya se están viendo estos números y a tenor de los números, seguridad social, gasto público, podemos prever lo siguiente. Y es lo que hablábamos antes del programa. Si alguien me preguntara a mí qué es mejor, estar dentro del euro o fuera del euro, ahora mismo no sabría responderle porque estoy, digamos, digiriendo haciendo una digestión de todos los datos y cómo poder buscar una solución, pues yo no lo veo solución posible. Como decía Juan Carlos, tampoco él ve una solución clara, ¿no? Si salíamos del euro, es evidente que nosotros tendríamos que emitir, porque 160.000 millones de euros directamente en moneda. Entraríamos en una espiral hiperinflacionaria brutal. Sería ineludible. Por lo tanto... Bueno, yo eso no lo veo tan claro, ¿eh? El tema de la inflación, pero el tema de la inflación básicamente viene porque la divisa se devalúa muchísimo frente a las divisas extranjeras y entonces las importaciones salen carísimas, ¿no? Y suben los precios, por eso el shock viene de ahí, básicamente. Pero las emisiones de deuda como tal, ¿no? Es ineludible, mira. Ya, pero eso sería temporal. 60.000 millones de euros es el déficit probable de la seguridad social. En el caso de que ahora cortáramos ese, serían unos 60.000 kilos. 60.000 kilos por varias razones, y que no las explico, pero bueno, más tarde os lo diré. Son 60.000 millones, más 120.000 de gasto público, que tenemos ineludiblemente, tendríamos, y entre el déficit y gasto público, tendríamos unos 160.000 millones anuales, ineludiblemente. Y no podríamos hacer otra cosa. Aparte de otra cosa que estábamos hablando anteriormente, cuando aunque nosotros salimos de la Unión Europea, tendríamos acuerdos bilaterales, y lo que se está dando en los últimos acuerdos bilaterales de muchos países emergentes, sobre todo, es que se obliga para según con quién al pago de la deuda, y si no pagas la deuda no hay acuerdo. Entonces, no sé, ahora me preguntan a mí ¿qué pasará? Lo que está claro es el ostión es impresionante. O sea, el ostión es brutal. Salir de la Unión Europea y quedarte igual. O sea, es que si se colapsa el euro, no sé. Bueno, yo soy partidario, en principio, de irnos de la Unión. Pero más que irnos, no nos que nos vayamos, sino que se disuelva pacíficamente y tranquilamente. Y entonces establecer acuerdos bilaterales. Pero lo que yo me temo es que no sé si vamos a ser capaces esta sociedad de aguantar el ostión que nos viene. Porque es un ostión. No somos capaces porque tenemos la economía mal hecha y mal gestionada, ¿no? Virtual. En el momento que tú tienes una forma de funcionar en base a déficit y en base a que muchas partes de la economía están muy mal y en base a otros factores, ¿no? De que no tienes muchas empresas exportadoras, etcétera, etcétera, lo que comentamos, y en base a que tienes mucho paro, etcétera, etcétera, la economía española tiene muchísimas debilidades actualmente para salir fuera del euro y estar y funcionar por sí misma, ¿no?
Si realmente la economía se fuera preparando y realmente fueras capaz de reducir el paro, aumentar los salarios, tener más empresas exportadoras, equilibrar todo tu sistema económico que no fuera deficitario a nivel del sector público, pues podrías funcionar. Pero tal como, es decir, si tú cada año te endeudas y te endeudas proporcionalmente más de lo que estabas, que ya es alto, significa que no te estás curando, sino que cada vez estás peor, ¿no? Es decir, vaya, o sea, una cosa es tener una herida y cada año la vas reduciendo un poquito a tener una herida en el estómago y cada año la tienes un poquito más grande. Al final ese estómago va a petar. Cuidado, y esto contando todo con que varias cosas. Sigamos en récord absoluto de turismo, sigamos teniendo el petróleo bajo, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que cambie cualquiera de esas tres cosas, como decimos siempre, nos vamos a tomar viento, pero de una manera brutal, ¿eh? O sea, claro, yo ahora mismo, dentro del euro o fuera del euro, sinceramente ahora mismo no lo sé. No lo sé. Lo que está claro es que el chollo se le acaba. Estar dentro del euro también nos permite que el turismo funcione tan bien, ¿eh? Pero bueno. Fuera del euro se acaba el chasco, ¿eh? O sea, se acaba el cotarro para muchísima gente, ¿eh? Eso también te lo digo. No sé si a lo mejor simplemente por este hecho ya sería. Ahora, el ostión es brutal, ¿eh? Que cuando. Esto viene a colación de gente que alegremente dice, vámonos del euro, venga, vámonos, cuidado. Que esto, no sé si mucha gente estará, o sea, esta sociedad estará preparada, ni siquiera es lo que lo dicen de vamos, ¿no? Pero para aguantar una acción así, ¿eh? Pero podría pasar lo mismo que el gobierno hiciera una subida radical de impuestos, ¿no? Para pagar toda esa sangría que tuviera, ¿no? Sí, pero bueno, las subidas, cuando tú te metes en una espiral hiperinflacionaria, aunque subas tú mucho los impuestos, entras en una curva en la que por mucho que subas impuestos y eso acaba siendo todavía crear más problemas económicos, más bueno, acabas mal. Yo sinceramente no lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver en el sistema actual. Tendríamos que tomar conciencia todo el mundo y decir, bueno, pues mira, vamos a atarnos el cinturón y a buscar una solución. Pero yo veo que a diferencia, y esto rompe una lanza, pues les hemos pegado mucha caña últimamente, sobre todo yo a los alemanes, pero hay que romper una lanza en favor de ellos. Ellos siempre, bueno, no siempre, porque hay cosas que son imposibles de prever por una sociedad ni hacer los cambios pertinentes por una sociedad para según qué cosas, ¿no? Pero los alemanes, por ejemplo, el sistema de pensiones, pues cuando parecía que no hacía falta, lo cambiaron y no les ha ido tan mal. El sistema productivo lo cambiaron y no les ha ido tan mal, asumiendo esos costes que a los estadistas que lo tuvieron que hacer lo tuvieron que asumir y aguantaron. Pero aquí en España no es lo mismo, todos sabemos lo que pasa. Nosotros nos pegamos el ostión y entonces empezamos a reaccionar. Entonces, yo por eso lo digo, la sociedad española está preparada para aguantar el ostión que sería eso, y yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Yo veo muchos más problemas que soluciones en este momento. No lo tengo claro. Si ahora mismo, con la espiral de deuda, con el Banco Central detrás, sin Banco Central y sin deuda, no acabo de ver España fuera del euro, de verdad. Me cuesta verlo. Sé, los problemas serían brutales. Bueno, lo que sí tengo muy claro es que habrían regiones en este país que se tendrían que disgregar, pero no por temas identitarios, sino por una pura necesidad de supervivencia. Eso está clarísimo. Habrían regiones, todas las cornisas, ya hemos hablado varios programas y me llaman independentista o lo que sea, pero no es por pura supervivencia. Toda la parte, digamos, pirenaica de España, todo el oeste español prácticamente, se tendría que marchar. Si quiere sobrevivir en una renta o en una capacidad adquisitiva parecida a la europea. Y el resto se iría pues a ser Rumanía. Yo eso no lo veo. O sea, a nivel político lo más probable es que ante un shock como ese, Cataluña se fuera por su lado, Euskadi se fuera por su lado y el resto pues ya veríamos lo que pasaba con ellos. Bueno, pues la mitad de lo que he dicho. O sea, que lo mismo que
La mitad de lo que he dicho. Navarra, La Rioja, Aragón, las Baleares. Es que vivirían mejor solas que acompañadas. Eso es seguro. Claro, es otro volumen de economía y dentro de sus posibilidades se acercan más a Europa que no a África. Entonces, ahora, yo lo siento, el oeste de España y el sur, pues se acercaría más a África que a Europa. Eso es clarísimo. Pero bueno, eh, esto a priori es lo que yo veo. Yo no veo otra historia. Y esta es la espiral de deuda en la que nos movemos. Es que las cifras que hemos dado son suficientemente clarificadoras y duras como para que aquí en este país empezara a pensar de otra manera. Pues no, yo no veo ninguna. Yo no veo ninguna. Bueno, es que estoy viendo previsiones. No sé si habéis leído informes de los distintos bancos que emiten en los primeros trimestres. El primer trimestre de. Si tú miras el de CaixaBank, el de Bilbao Vizcaya, el de Santander, más o menos todos dicen lo mismo. España crecerá sobre más de la media, y nadie habla de la deuda. Nadie habla de los problemas de la seguridad social. Sí, hablan de crecimiento, de tal, y luego la estrategia del banco, lo que van a hacer, que por cierto, que sepáis que para el año que viene, entre este año y el año que viene, miles y miles de impuestos de empleados bancas se van a ir a tomar viento. Y con más fusiones, evidentemente. Y lo de Grecia, para terminar mi alegato, lo de Grecia no es ni más ni menos. No sé si fue en estos 10, 15 últimos días, me ha parecido entender, se han ido entre 2.500 y 3.000 millones de euros y la gente allí está en una corrida bancaria prácticamente. No se permite sacar más de 1.800 euros y ahora mismo está toda la economía intervenida prácticamente y colapsada, con lo cual Grecia tiene un problema bastante grande. Sí, bueno, y está en recesión Grecia, ¿eh? No nos olvidemos. Bueno, igual que nosotros, lo que pasa es que nuestra recesión es ficticia. No tiene nada que ver, ¿eh? No, en Grecia ¿Tiene que ver? Bueno, está pues, muchísimo si peor que nosotros, aquí en Grecia. No, hombre, no. Grecia todavía tiene menos que nosotros, pero te voy a decir una cosa, si nosotros a tenor de los datos cogiéramos lo que estamos pagando de déficit y de deuda y hiciéramos una diferencia de lo que estamos creciendo, prácticamente estaremos entre un 6 y un 7% de recesión. O sea que, bueno, es lo que hay. Bueno, es que el crecimiento español en parte es porque estás cogiendo deuda para hacer gasto en España, ¿no? Es que esto es como si yo pido dinero al banco y me compro mis propios productos y digo, mira, es que vendo más, estoy creciendo, ¿no? Pues, ¿qué forma de funcionar es esa, no? Es lo que está haciendo España, ¿no? Pide dinero para generar gasto y luego dice, mira, ahora mi PIB está creciendo. Oye, eso es hacer trampas a la ciudadanía, pero es que yo creo que informativamente todo lo que vende en España es que el PIB crece y ya está, ¿no? Y el déficit público, ¿sabes cuánto es, Juan Carlos, ahora mismo? Todavía no se sabe, no han salido aún los datos definitivos del 16. La verdad es que no sabemos. Va a superar seguramente en unas décimas, lo previsto por el gobierno. ¿Y cuánto será, más o menos? Pues no te sé decir ahora mismo el dato exacto, ¿eh? Y la deuda, pero vamos, no creo que varíe mucho de las emisiones brutas de deuda, o sea que andará ahí alrededor del 4 y algo por ciento, sí. Bueno, perdón. Pero es que siempre que la deuda supera el crecimiento del PIB, significa que ya, o sea, tarde o temprano vas, es decir, si tu empresa cada año pierde dinero, tarde o temprano te vas a pegar un castañazo. A ver, es que este es el neokeynesianismo absurdo que no se entiende. O sea, los keynesianistas estos que tanto hablan de... Puedo entender puntualmente, pero no eternamente. Es decir... No, es que esto tiene, ya lo he dicho muchas veces, y es lo que no entendían de Keynes y los neokeynesianos estos que siempre hablan igual. Vamos a ver. Inyectar dinero en la economía por inyectar, eso no te lleva a ningún lado más que al desastre. Eso no tiene sentido. Entonces, pero a estos les va bien. Inyectemos dinero porque somos neokeynesianistas y encima se creen técnicos. ¿Me entiendes? O sea, coge la tarjeta Cofidis
y a tirarle al tarjetero, tal. Porque una cosa es endeudarte en gasto corriente y otra cosa es endeudarte en inversión. Vamos a suponer. Lo que Keynes defendía en aquella época de recesión en Estados Unidos era que se crearan las sinergias y el entorno de infraestructuras suficiente para que Estados Unidos saliera de la recesión creando más un entorno económico viable. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Aquí pasa lo siguiente, os voy a explicar. Aquí se invierte en aves. ¿Es rentable el ave económicamente? ¿Da una viabilidad económica al país? ¿Le da un valor añadido al país porque tengas más aves? ¿La economía del país, las empresas de este país exportan mejor? No, señor, eso es mentira. ¿Sirve el ave al turismo? Tampoco. No sirve el ave al turismo. Si vosotros veis y os fijáis en el mapa de España, y esto es significativo, veréis que todos los aves que se han hecho en España, menos el corredor mediterráneo, se han hecho prácticamente en todo eso. ¿Quién hay en el corredor mediterráneo? Abertis, que lo domina entero con la AP7. ¿Por qué no se ha hecho un ave Murcia-Barcelona? Eso no sirve, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué desde Almería no se ha hecho un corredor mediterráneo en condiciones que ya lo vienen pidiendo hasta los almerienses? Pues porque la AP7 es una de las autopistas que más dinero da, no en Europa, en el mundo. Entonces, eso fijaos un día, os metéis en el mapa del AVE y veréis que toda la zona levantina y catalana, prácticamente aves no hay. Entonces, cuando se gasta el dinero en gasto corriente, lo que estás haciendo es eso, el tonto ese que dice que todo va muy bien y lo único que hace es endeudarse, ganar 1.000 euros y endeudarse en 2.000 cada mes con la tarjeta Cofidis para decir que va bien, pero lo debe todo. Ahora, otra cosa que sería, oye, es que hemos invertido en autosuficiencia del país, como ha hecho Dinamarca. La deuda de Dinamarca es brutal, pero ahora la están reduciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque invirtieron en hacer un país autosuficiente energéticamente, que es lo mismo que estaba haciendo dentro de la Gran Bretaña Escocia. Es que hay ejemplos muy claros. Es lo mismo que está intentando Canadá. Y mira que Canadá es la leche en esto de materias primas. Pero es que esto es keynesianismo, el real, el que sirve. El que no sirve es ese que dice, me soy keynesiano, ¿para qué? Para no tener que demostrar nada. Es que hay que inyectar dinero en la economía. En eso te equivocas. Te equivocas y te equivocarás siempre. Una manera de inyectar dinero en la economía, ¿sabes cuál sería? Que las cooperativas que funcionan en España pues funcionarán mejor y las que no acaban de funcionar bien, acabarán de funcionar bien. Eso sería keynesianismo bueno. Keynesianismo malo es el que está empleando este gobierno, el socialista y todos los keynesianistas estos que lanzan el dinero sin... No, voy a contratar agentes de movilidad en el ayuntamiento. Pero los necesitas, no, pero bueno, hay que darle trabajo a la gente. Eso es absurdo. Es absurdo, es una tontería, es pan para hoy y hambre para mañana. Es justo lo que ha pasado en Cortes de la Frontera, ese ayuntamiento. Bueno, pues que siga esta forma de pensar y acabaremos mal. ¿Qué puede controlar el Estado? El Estado puede controlar, pues eso, que el Estado sea menos dependiente de las energías del sector exterior, por ejemplo, de los combustibles fósiles, por ejemplo, del petróleo. El Estado, en vez de fomentar eso, lo que está haciendo es boicotear eso. Ni lo hace, claro. no hace todo lo contrario, pero es que además él no lo hace y además evita que la empresa privada española lo haga, que los ciudadanos lo hagan. O sea que yo no sé si hay algún caso como España, es decir, que el gobierno haga todo lo posible en contra de las energías renovables. O sea, yo no sé si hay algún caso, ya no te digo que el gobierno ayude, pero es que está ilegalizando todo lo que es el autosuministro y todo lo que es poner pegas a toda la energía renovable. Yo no sé si hay algún caso en el mundo que sea así, pero es que... Ninguno, en ningún sitio. No pasa en ningún sitio del mundo. Solo pasa en España. Entonces, esa es la historia. Pero es un caso claro de hacer unas leyes para perjudicar al establecimiento de las renovables y para beneficiar al oligopolio eléctrico. Bueno, vosotros fijaros que he dicho anteriormente, las tres cosas que pueden cambiar
el que esta burbuja se pinche. ¿Qué es? Que no sube el petróleo, que el turismo siga marcando récords históricos, sobre todo estas dos, por otra no te puedes apoyar mucho. Y que siga existiendo el Banco Central Europeo y lo absorba todo. Pero bueno, fijaos que con eso, fijaos hasta qué punto depende nuestra economía de los combustibles fósiles, del petróleo. Coño, cambia eso desde el Estado se puede hacer. Eso sería keynesianismo bueno. Ese es el keynesianismo que vale. Oye, vamos a cambiarlo. ¿Cómo? Pues mira, IVA cero a aquel que haga una instalación o subvencionamos el IVA de una instalación de renovables. Si ya es digamos, al precio que se ha puesto, por ejemplo, la fotovoltaica, que es la más cara, a mi modo de ver, al precio que se ha puesto ya es, digamos, rentable en según qué cosas, con una subvención del IVA sería perfecto. Sería perfecta. Y mira que yo no soy partidario de las subvenciones, pero eso es keynesianismo bueno. Eso es lo que, bueno, una cosa parecida a lo que ha hecho en Dinamarca, que hasta el Estado se ha metido en sociedades al 25 y al 30% para avalar los capitales que se utilizaban en las instalaciones. Es que de todas formas, es que esto del petróleo, por ejemplo, ahora que me está informando, ¿vosotros sabéis lo que es el gas licuado, el GLP? Sí, sí. Pues lleva años en otros países, ¿no? Y en España no. Es que, ¿cómo puede ser que una cosa que es más ecológica y que te permite ahorrar costo, como es el gas licuado, otro combustible como el petróleo, pero es más ecológico y permite en los coches y el transporte ahorrar un 30% de gasto? Francia, Italia tienen un porcentaje alto. Sí, en Francia se encuentra en prácticamente todas las gasolineras, o por lo menos las grandes. Y ves eso y dices, coño. No, pero tú te vas, y en Dinamarca y Alemania, tú ya puedes enchufar un coche en casi cualquier sitio. Ya, pero esto es como lo del coche eléctrico es de ahora, pero es que lo del GLP, ¿cuántos años hace ya? Lo del gas licuado para los coches, ¿cuántos años hace que se está aplicando? Sí, sí. ¿Cuántos años llevamos los españoles pagando de más un 30% por el combustible? Y aparte, es decir, estamos hablando en las ciudades que todo es más contaminante y este tipo de combustible es mucho más limpio. Es que yo no sé, los políticos o es que somos una sociedad de, yo qué sé, que no nos enteramos. Yo me he enterado hace poco de que esto existía, ¿no? O yo no sé pues, lo que... ese es el keynesianismo bueno y el keynesianismo malo. A estos que hablan de inyectar dinero en la economía por inyectar, sin ningún... No, pero ¿cómo puede ser que cosas que ya son mucho mejores de las que tenemos, que librarían a España de una dependencia en la energía no básica, pero un 30%, ahorrarte un 30% del petróleo español? Oye, si eso no es una gran ventaja para España. Es una cosa, esto lo comentamos hace más datos si queréis. Nosotros, por la bajada del petróleo, tenemos una cantidad de dinero que es como si nos entrara ese dinero que dejamos de pagar. ¿Verdad que sí, Juan Carlos? Exactamente. Muchísimo dinero, que eso aumenta y además aumenta nuestra renta. Es que está tan claro, bueno, pues no se quiere hacer. Imagino que aquí deben haber unos intereses ocultos. Siempre pasan cosas raras para que lo bueno aquí no pase. Porque si no... Pero es que os diré más. ¿Qué explicación hay por algo bueno, fácil? Es que no tiene nada. El gas licuado, la única desventaja que tiene es que ocupa más en el motor, que sepa, ¿no? Todo lo demás son ventajas. Para España serían todo ventajas. ¿Cuántos años hace que esto se hace? Por lo menos no sé cuánto. Ocupa más el motor, no ocupa porque tienes que poner el depósito del gas licuado. Bueno, evidentemente. Pero ¿qué explicación puede haber para que los políticos de aquí y para que las empresas de aquí no hayan hecho eso? Es que o no nos enteramos o es que es corrupción y amiguismo y intereses de vivir del petróleo. Es que no hay otra explicación. Aquí hay unos intereses ocultos, porque es que si no, a mí me lo explicarán. Es que yo de verdad, en este país te vas enterando de cosas y siempre sales sorprendido, ¿no? Bueno, sí, pues... y luego sales fuera, Alemania, Dinamarca,
Holanda y todas estas cosas que aquí dicen, no, esto no se puede hacer, que las ves allí tan normales y corrientes. Ignasi, no lo entiendo. Es que es insoportable ver la diferencia tan brutal. En Alemania, en Dinamarca, en Holanda, tú puedes ahora mismo enchufar un coche en 20.000 sitios. O sea, es que, además, es que lo tienen como obligación. Tú, incluso, me parece que el Código Técnico de Edificación en Dinamarca, por ejemplo, tienes la obligación de poner en las plazas de parking sus enchufes. Bueno, ojo, que ahora aquí en las edificaciones nuevas también, lo que pasa es que como no se construye nada, pues entonces no hay en ningún lado, ¿no? Pero fíjate, es que no te cuenta. Y luego vas fuera, aquí te dicen, no, esto no es rentable, esto no va bien, esto no está. Y en las economías que más o menos funcionan bien, todo esto lo tienen ya. Es que es muy duro, ¿eh? Mira. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo creo que ya podemos ir terminando el programa. Lo único que me gustaría añadir antes de acabar, Chesco, es que el tema del... es muy interesante lo que has dicho de la creación de empleos por parte del Estado. La teoría monetaria moderna sí que explica cómo en ciclos bajistas puede ser utilizado para poder estabilizar la economía, ¿eh? Sí, esa creación. Pero eso significa que en los ciclos alcistas tienes que ahorrar. No, sí, si no, en una no, pero si tú cuando tú estás bien, tienes que ahorrar. Y cuando el Estado tiene que ahorrar para cuando la economía vaya mal, gastar más. Y aquí no se hace eso, no se hace el ahorro. Entonces, hacer el gasto cuando estás mal sin haber hecho el ahorro antes, tiene un riesgo, ¿eh? La deuda te puede coger una bola de nieve y hundir la economía. Ya. La creación de empleos sin un objetivo claro que no sea simplemente crear empleo, no va a ningún lado. Bueno, la teoría monetaria moderna dice que efectivamente tiene que crearse en sectores que sean rentables económicamente, no de cualquier manera. Vale, ya me lo has dicho todo, pero no se hace así, porque crear un agente de movilidad en un ayuntamiento no sirve para nada. No sirve para nada. Por ejemplo, tener un beneficio social, es decir, no todo el gasto económico tiene una productividad económica, tiene una productividad social. Exactamente. Ya está. Pero no solo lo mismo, si los ayuntamientos se gestionan bien y en épocas que hay éxito económico ahorran, podrán hacer gasto cuando haya problemas, pero como en la cultura latina... Eso tampoco es lo que dice la teoría monetaria moderna, porque lo que dicen es que con soberanía monetaria, pues en los ciclos bajistas el Estado puede generar ese gasto público, ¿eh? No hay problema. Bueno, claro, si lo haces, es otra forma, en el fondo es lo mismo, ¿eh? Ahora, lo que pero te estás quitando renta a las clases privadas. Es lo mismo. Si quieres, estarías diciendo sube los impuestos y gastas más. No, lo dicen mediante la utilización del Banco Central. Pero mediante la utilización es una forma indirecta de pagar impuestos o de perder poder adquisitivo los privados. No. Si se aumenta, si se aumenta la masa monetaria, lo que haces es que el dinero que tienes tú vale menos. Pero que estás hablando en ciclos deflacionarios, no para generar inflación. ¿Sabes lo que te digo? No, si hay deflación, sí, pero no siempre tiene que haber deflación, ¿eh? Bueno, si queréis lo vamos dejando aquí. Muchas gracias, Chesco, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias, Ignasi. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Juan Martínez y Ramón Ferrer, los compañeros que nos apoyan ahí al otro lado, y por supuesto también recordaros nuestra web colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con nosotros ya lo sabe, puede hacerse socio de Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.